Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Horacio, estoy aquí con Adriana. Somos asesores impositivos de Avast. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Horacio, buenas tardes a todos. Gracias por participar en este seminario. Muy bien. Vamos a esperar como siempre. Esperemos que todos estén bien. Muchas gracias por asistir. Son muchos los participantes para este webinar. Y bueno, vamos a esperar darles unos minutos a todos para que se conecten y ya comenzamos. Adriana, ¿te parece bien? Sí, claro que sí. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Ya vemos que hay varios participantes que se han unido. Recuerden, por favor, que habrá una sesión al finalizar. Tendremos unos 20, media hora, 15 minutos, dependiendo cómo se dé el webinar, para poder hacer preguntas y bueno, responder a sus preguntas. Pueden comenzar haciendo preguntas si lo desean. Lo mejor es que esperen al final. Vamos a tratar de ser prácticos y leer la información y comentar la información que tenemos para presentarles. Bien fácil, muy práctico para que luego podamos hacer preguntas. Va a haber casos que son muy particulares, porque sabemos que nuestro portfolio de clientes de habla hispana, muchos están constituidos en Norteamérica, muchos están constituidos en países de Latinoamérica, no solo en España, si bien obviamente la gran mayoría está ha constituido la empresa en España, ¿cierto? Así que bueno, tenemos varios escenarios para estudiar, seguramente, varios casos, algunos que pueden llegar a ser muy particulares, y en ese caso, bueno, todos aquí son clientes de Avast, así que siempre los invitamos a que se contacten con los asesores, ¿sí? Recordamos el equipo, somos Adriana, Cristina, Luis y yo. Así que se pueden contactar si quedó algo pendiente, algún caso muy particular que vendan en muchas plataformas, en la propia plataforma, combinados. Algunos clientes que cuentan con varias cuentas y varias empresas registradas en distintos países. Entonces, bueno, esos casos bien particulares, si no llegamos, lo dejamos para contactarlos luego. ¿Bien? Bueno, vamos a esperar unos segundos más y comenzamos. Hoy, obviamente vamos a hablar sobre los cambios a la directiva de IVA europea, ¿sí? No es una nueva directiva, sino que es una actualización a la directiva ya existente, ¿sí? Donde se han agregado algunos artículos. No vamos a hacer nada técnico, siempre eso lo podemos dejar para luego, pero nuestra idea siempre es que se entienda bien, quede bien claro los escenarios, los distintos escenarios, que son tres, ¿sí? Hay tres esquemas, del cual vamos a ver algún ejemplo de cada una. Y bueno, vamos a hablar del paquete de IVA relacionado, por supuesto, a todo lo que es e-commerce, ¿no? Ya sea para empresas incorporadas en Europa como no, como incorporadas en terceros territorios. Bueno, Adriana, comenzamos, ¿te parece bien? Así es. Vale, Bien. por favor, no sé si todos nos escuchan bien. Sí, nos pueden comentar en el chat. Exacto, gracias Adriana, si se escucha bien. Aquí ya vemos que nos están escribiendo. Gracias Marta, Ana, Iker, Cristina, se escucha muy bien. Bueno, fantástico. Vamos a comenzar. Bueno, entonces como les comentaba, vamos a hablar de lo que es la nueva iniciativa, actualización de la directiva de IVA europeo, ¿sí? A partir del 1 de julio. ¿Sí? Antes que nada, Adriana, confirmarles a aquellas empresas, a aquellos clientes que están incorporados, establecidos en España, que ya se anunció en el boletín oficial, ¿sí? En España, es oficial. eh, Pueden comunicarse con nosotros como con sus gestores locales para registrarse en el caso de que así lo aplique en el esquema de ventanilla única con la agencia tributaria española, ¿sí? Ya está el formulario, lo pueden hacer en línea o contactarse con nosotros y nosotros los ayudaremos. Pero simplemente mencionárselo porque esto es una novedad de ayer, ¿sí? Del día de ayer. Muy bien.
Bueno, me presento brevemente, Horacio Mento, soy asesor fiscal para lo que es el Reino Unido y Europa, líder del equipo de habla hispana, y Adriana, gracias por acompañarme, también asesora fiscal aquí en Avask, y bueno, ambos somos profesionales de negocios, y bueno, vamos a comenzar. Obviamente vamos a comenzar hablando un poco de lo que ocurrió a partir del 1 de enero, pero hay un motivo por esto, no vamos a dedicarnos mucho al tema del Brexit, pero sí tiene que ver, ya que lo que quiero mencionar brevemente es que se están unificando los criterios, ¿sí? Se están unificando los criterios primero a partir del 1 de enero con bueno, los cambios sucedidos por el Brexit y ahora a partir del 1 de julio. ¿Y por qué se unifican criterios tanto para las empresas establecidas en Europa como para las empresas establecidas en terceros territorios? Es porque, obviamente, la introducción de las nuevas fronteras, el cambio en los programas logísticos de Amazon y de las distintas plataformas de venta en línea, ¿sí? Junto con los servicios de paquetería, empresas de transporte, despachos de aduana, ¿sí? A partir del 1 de julio se verá todo esto muchísimo más unificado, ¿sí? El Reino Unido continúa formando parte del PAN europeo, si bien tiene un esquema de logística propio, ¿sí? Simplemente recordar brevemente que a partir del 1 de enero, ¿sí? El Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, ¿sí? Y es un mercado aparte, un tercer territorio, con un preacuerdo establecido en la Unión Europea, al cual esperamos que en los próximos meses siempre tengamos novedades. Libre circulación de bienes, eso se ha detenido, se ha interrumpido, y bueno, se introduce una nueva frontera, con nuevos derechos de importación, esto lo hemos hablado anteriormente en el webinar del Brexit, ¿sí? Y a tenerlo en cuenta, porque algunos, como comentamos anteriormente, Adriana, ¿no? Algunas empresas que están constituidas en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, por fuera de Europa, hacen importaciones al Reino Unido y también importaciones en territorio europeo. Y bueno, continuamos con el acuerdo comercial, como decimos, entre la Unión Europea y el Reino Unido, ¿sí? Fin de la libre circulación, derecho de aduana y arancel de importación, dependiendo del producto que se importa al Reino Unido, ¿sí? Y la nueva frontera aduanera entre ambos. Nuevos requisitos para vender en la Unión Europea, y también aplica para el Reino Unido, obtener un número de IVA, obtener un número de ORI, ¿sí? Para ambos territorios, ¿sí? Porque siempre tenemos esta pregunta de aquellos que se incorporan, por ejemplo, en Estados Unidos, si necesitan para ambos territorios, ¿sí? El ORI, por ejemplo. Declaraciones de aduana, que siempre es bueno recordarlo brevemente para ponernos en situación a lo que viene ahora. Declaración de aduana, declaración por venta, ¿ok? Eso es muy importante separarlo. Y aquí, ¿en qué situaciones se necesita representación indirecta o no? ¿Sí? Bueno, antes, Adriana, te voy a pasar la palabra ahora, pero antes de comenzar con el tema, quiero que por favor todos los aquí presentes tengamos en mente tres escenarios, tres esquemas distintos, ¿sí? Un esquema de ventanilla única para las empresas establecidas, incorporadas, constituidas en la Unión, en territorio europeo, ¿sí? Ya sea España o algún otro país. Otro esquema para las empresas constituidas en el exterior, ¿sí? En un tercer territorio, un tercer país, que almacenan producto en Europa, y un tercer esquema que aplica para aquellas empresas que están constituidas en un tercer territorio, pero que no almacenan productos en Europa, sino que despachan el producto y lo importan a la Unión Europea directamente al consumidor final. ¿Ok? Y ahora te cedo a ti la palabra, Diana. Vale, gracias Horacio. Vamos a hablar un poco acerca de los principales cambios que van a surtir efecto desde el 1 de julio, es decir, la otra semana. Entonces, a partir del 1 de julio del 2021, comenzarán a surtir efecto algunas enmiendas a la directiva de IVA. Esto afectará las normas de IVA aplicable a todas las actividades transfronterizas entre empresas y consumidores finales. Esto es la ampliación de la mini ventanilla única del IVA, o por sus siglas en inglés, MOSS. Esto es un sistema que aplica desde el 2015
para empresas que prestan servicios de telecomunicación, radiodifusión, televisión y electrónicos. Y lo que este sistema permite es que las empresas se puedan registrar solamente en un Estado miembro de la Unión Europea y declarar todas sus ventas transfronterizas o a distancia en un solo país, en lugar de tener que registrarse en todos los Estados miembros donde se encuentran los consumidores finales. Este sistema se va a extender, como lo mencioné, a todas las transacciones entre empresas y consumidores finales, y es el sistema ventanilla única, o por sus siglas en inglés, OSS. Bueno, también a partir del 1 de julio se van a suprimir todos los umbrales de ventas que existen actualmente por país, que están entre 35.000 y 100.000 euros, y ahora va a existir un único umbral de ventas a distancia de 10.000 euros. Esto solamente aplica para las empresas constituidas dentro de la Unión Europea. No aplicará para empresas que no se encuentran constituidas en la Unión Europea. Por ejemplo, una empresa de Estados Unidos no le aplicará este umbral de 10.000 euros. Una vez se supera el umbral de 10.000 euros, puede declarar las ventas a distancia a través de la ventanilla única OSS, la cual se presentará en el país donde se encuentra incorporado o constituida la empresa. Para el caso de la mayoría de ustedes, España. Y si el umbral de ventas es menor a 10.000 euros, hay una exención, y estas ventas las podrá declarar dentro de su declaración de IVA local, es decir, en España, para el caso de la mayoría de ustedes. Otro de los cambios es que muchas de las empresas ya no van a tener que estar obligadas a darse de alta, o ya no se van a dar de alta en todos los países donde hayan superado el umbral de ventas a distancia, porque esto se va a abolir, como lo mencioné anteriormente, y ahora va a declarar esas ventas en una única ventanilla única, o OSS, y junto con sus declaraciones de IVA locales. Esto es, en los países donde tenga almacenamiento de mercancía, deberá mantener esos números de IVA activos y declarar las ventas de IVA local. Bueno, otro de los cambios es la supresión del IVA de importación para artículos de menor valor. Esto es de 22 euros. Ahora todas las importaciones a la Unión Europea van a estar grabadas con IVA, y se va a crear un nuevo régimen, que es el IOSS, o el régimen para ventas importadas. Bueno, y por último, el online marketplace, o la plataforma electrónica, por ejemplo, Amazon, va a tener una figura de sujeto pasivo, es decir, va a ser responsable por declarar y recolectar IVA en ciertas circunstancias. Ya vamos a ver más adelante en qué casos aplica. Exacto, Adriana, y si te parece detenernos en algunos ejemplos que son prácticos para nuestros clientes, ¿cierto? Muchos nos preguntan si el umbral de 10.000 euros para empresas residentes en la Unión Europea aplica por país, ¿sí? O si es en su totalidad. Y la respuesta es que es en la conjunción, ¿sí? En la suma, ¿sí? En su totalidad. Así que solamente en este caso afecta a las microempresas, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos, verán que el umbral será superado muy rápidamente, ¿sí? ¿Okay? Obviamente nosotros como Avast ya tenemos preparados los reportes y los sistemas informáticos para poder establecer en qué momento exacto se superó este umbral, ¿sí? Exacto, así es. Y para que el umbral sea aplicable, los bienes deben enviarse desde el Estado miembro de establecimiento, es decir, desde España. No cuenta este umbral de 10.000 euros si usted almacena mercancías en los diferentes países de la Unión Europea. Exactamente, vale la aclaración. Muchas gracias, Adriana. Eso es muy interesante y los clientes nos preguntan mucho este tema. Y también algo que vamos a ver luego, siguiente, que es considerado una plataforma online. Sí, pero antes de que nada me quería detener, si te parece, Adriana, en mencionar que para aquellos casos en los que la plataforma online será el sujeto pasivo, ¿sí? La encargada de colectar y remitir el IVA a las empresas, que son aquellas que están incorporadas en tercer país, ¿sí? Habrá dos tipos de factura, ¿sí? Una factura comercial entre esa empresa y la plataforma de venta online,
que será una factura comercial entre empresas, y luego la plataforma online será la encargada de facturar al consumidor final, como veremos ahora con ejemplos que vamos a mencionar con Adriana, con el tipo impositivo que corresponda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué se considera una plataforma online, o como se dice, sigla en inglés, OMP o OMP? Porque muchos utilizan esta terminología, entonces la tratamos de respetar. Muchos dirán, bueno, pero esto es algo que yo ya sé lo que es. Amazon, por ejemplo, es una plataforma de venta en línea, ¿sí? Ahora, muchos de nuestros clientes venden no solo en Amazon, sino en otras plataformas, y realmente es importante ahora determinar, saber cuándo una interfaz, una plataforma en línea, es considerado un sujeto pasivo o no, ¿sí? Entonces, por definición, sostenemos que cualquier interfaz electrónica que facilite la venta de bienes al consumidor, por ejemplo, un mercado, una plataforma o un portal, ¿sí? Ahora, se considera que una plataforma es una ventanilla única, o sea, pasará a ser el sujeto pasivo para las ventas a los consumidores, cuando se cumplen todas estas condiciones que se indican, por ejemplo, que se establecen las condiciones generales de venta, que autoriza el cargo al cliente para el pago, y que participa en el pedido o la entrega de los bienes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos establecer que claramente Amazon, ¿sí?, se considera un OMP o una plataforma de venta en línea que actuará como sujeto pasivo en aquellos casos que correspondan, ¿sí? Lo mismo sucederá, por ejemplo, vamos a mencionar algunas como Cdiscount, ¿sí?, que es muy popular con nuestros clientes, eBay, ¿sí? Ahora bien, si, por ejemplo, tú tienes un sitio web propio, ¿sí?, elaborado con alguna de, por ejemplo, podemos mencionar Shopify, ¿sí?, o Wix, o alguna de estas plataformas, estos proveedores de servicio que nos permiten elaborar y diseñar nuestro propio sitio web. Bueno, eso no, el sujeto pasivo continúa siendo la empresa, ¿sí?, el vendedor o, bueno, nuestro cliente, ¿no? No serán estas empresas las que deban recolectar y remitir el IVA a las distintas autoridades fiscales. Bien, entonces esto es justamente lo que mencionamos para aquellos vendedores que están constituidos en países por fuera de la Unión Europea, ¿sí? Entonces, cuando se vendan bienes a través de interfaz electrónica que se considera OMP, o plataforma de venta online, haya recibido y suministrado los bienes, como comentamos, la generación de esa factura comercial entre la plataforma y el vendedor, se considera que la plataforma en línea o OMP es el sujeto pasivo y recauda y remite el IVA a las autoridades fiscales locales, ¿sí? No será solo una, será la que corresponda, ¿sí? Ahora, esto se aplica en caso, poniéndolo en otras palabras, de envío de bienes con un valor no superior a 150 euros, entregados e importados a un cliente de la Unión Europea, independientemente del lugar donde está establecido el vendedor. ¿Y por qué estamos mencionando esto? Porque son bienes importados, ¿sí?, a un cliente de cualquier país de la Unión Europea, ¿ok? Y que tiene que ser no superior a 150 euros. Entonces, por ejemplo, si ocurre en un menor porcentaje de los casos, pero para dar el ejemplo, si envían el producto, se importa el producto a un consumidor final y lo envían desde un tercer país hacia la Unión Europea y lo venden a través de una plataforma de venta en línea, y el valor total es menor a 150 euros, el sujeto pasivo pasa a ser la plataforma en línea, ¿sí? En este caso puede ser Amazon o cualquier otra plataforma que corresponda. ¿Ok? Y venta de bienes ya importados y que circulan en la Unión Europea, que son suministrados a un cliente de la Comunidad Europea, de cualquier país de la Comunidad Europea, por un vendedor que está constituido por fuera de la Unión Europea, ¿sí?, independientemente del valor de los bienes. ¿Ok? Entonces, para poner en otras palabras, y se importa el producto, la empresa está constituida en un tercer país, ¿sí?, en un tercer territorio, y se envía producto luego a los distintos clientes que tienen en los países de la Unión Europea. Aquí también el sujeto pasivo es el OMP, la plataforma de venta en línea. En este caso, por ejemplo, el ejemplo más fácil es Amazon, ¿sí?, independientemente del valor y del umbral de los 150 euros. Bien.
Adriana, te la dejo a ti. Vale, vamos a ver algunos ejemplos. Este va a ser de una empresa que está en la Unión Europea. Puede ser una empresa constituida en España y realiza ventas a través de Amazon en el programa Pan-EU, Pan-Europeo, y también tiene ventas a través de su propia página web. Entonces, esta empresa tiene almacenamiento en Polonia y tiene ventas en Polonia a clientes finales, consumidores finales en Polonia. Estos se consideran ventas nacionales o ventas locales que se declararán a través de la declaración de IVA de Polonia. ¿Sí? No aplicará para este caso la declaración de ventanilla única porque no es una venta a distancia, sino es una venta local. Este ejemplo es básicamente esto. Ya más adelante vamos a ver otros ejemplos con ventas a distancia. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. También, ejemplo de ventanilla única establecida, la empresa está constituida en Europa, en territorio europeo, ¿sí? Ventas a distancia se declaran en la declaración de ventanilla única según el país de identificación que se determina en base a qué país está constituida esa empresa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí pusimos el ejemplo de Alemania, pero también vale para España, ¿sí? Si su empresa está constituida en España, la ventanilla única deberá ser registrada en España, ¿sí? Y declarada en este país. No pueden elegir un país distinto, ¿sí? Entonces, en otras palabras, si es una empresa que reside en la Unión Europea, debe registrarse para ventanilla única en su país de constitución. Si tiene su sede fuera de la Unión Europea, debe elegir un país de identificación para el registro de la ventanilla única. En la mayoría de nuestros casos, se selecciona España, ¿cierto? Muy bien. Entonces voy a continuar con este ejemplo, ¿sí? Dice, un vendedor tiene existencias, o sea, tiene stock en Polonia, ¿sí? Muchos lo tienen a través del paneuropeo en Amazon, y realiza ventas desde el almacén polaco a consumidores en Alemania, ¿sí? Francia y Austria, o sea, 3 países distintos. El país de identificación del vendedor de ventanilla única es en Alemania, ¿sí? Porque están constituidos allí. Por lo que estas ventas se declararán en la declaración de ventanilla única y se presentarán a través de las autoridades alemanas, ¿sí? Entonces vamos a poner este ejemplo, ¿te parece bien, Adriana, a lo que sería a un vendedor español, ¿cierto? Porque tomamos el ejemplo de Alemania para aplicarlo a todos los webinars que estamos realizando, pero básicamente lo que sucedería es que si tú estás constituido en España, ¿sí? Todas las ventas a distancia, no las locales de cada país, serán incluidas en la declaración de ventanilla única, ¿sí? Tenemos más ejemplos para mencionarlo y luego seguramente tendrán preguntas, pero el ejemplo claro para, por ejemplo, un vendedor paneuropeo tendrá declaraciones de IVA en cada país en los cuales almacena producto y tiene un número de registro, un número de IVA, y esas declaraciones incluirán las ventas locales, ¿sí? Incluido España. En la declaración, en la liquidación de IVA española, se incluirán solo las ventas locales. Ahora, en la declaración de ventanilla única, que también es trimestral y telemática, se incluirán todas las ventas a distancia, ocurridas en el periodo entre países de la Unión Europea. Bien. Bueno, Diana, te dejo a ti la que decía. Vale, bueno, este es un ejemplo con una empresa que no es comunitaria, no está constituida en la Unión Europea, es una empresa de Estados Unidos, también aplica a bueno, cualquier empresa que esté constituida en un territorio fuera de la Unión Europea, y esta empresa realiza ventas a través de Amazon, programa paneuropeo únicamente. La empresa, como lo mencioné, está fuera de la Unión Europea y solo realiza ventas a través de un online marketplace. Entonces, como lo mencionó Horacio, en este caso, como es una empresa que no está constituida en la Unión Europea, la interfaz o la plataforma online es el responsable de recaudar el IVA y de las ventas de esta empresa. Entonces, para esta empresa constituida fuera de la Unión Europea, no debe registrarse en la ventanilla única. Y lo que ocurre, bueno, en esta empresa el vendedor utiliza el programa paneuropeo, realiza una venta de Amazon desde Polonia y la entrega a un cliente final, a un consumidor final en Alemania.
El vendedor entonces declara esta venta en su declaración de IVA de Polonia como una venta exenta de IVA, tasa cero, y Amazon en este caso será el responsable, el sujeto pasivo de IVA, y es el responsable de recolectar este IVA y de declararlo en la declaración de IVA de Alemania, es decir, se repercute el IVA donde está el consumidor final. Entonces, en este caso, el seller o la empresa de Estados Unidos, su obligación es mantener el número de IVA en el país donde tiene almacenamiento de mercancía y declarar las ventas locales pero exentas de IVA, en el caso de que sus ventas las realice únicamente a través de un online marketplace. Exactamente, Adriana. Y antes de continuar, justamente lo que decíamos al principio, ¿cierto? Que se están unificando criterios con lo que está ocurriendo actualmente en el Reino Unido, ¿cierto? Donde en algunos casos el sujeto pasivo es Amazon, ¿sí? O cualquier otro sitio de venta online, pero la empresa debe continuar realizando las declaraciones por las ventas que se sucedieron en el determinado periodo, ¿sí? Así que Sí, eso es importante. Y otra cosa que nos preguntan mucho, antes de continuar, brevemente, es este artículo, que es el artículo 16 que se agrega de ventanilla única en la directiva europea, no implica que el artículo 32 no se encuentra vigente. Al contrario, ¿sí? El artículo 32, ¿de qué trata el artículo 32? Porque lo mencionan varios y me parece importante considerarlo. Que si tú almacenas tus productos en cualquier país de Europa, debes conservar tu número de IVA, ¿sí? Debes conservar ese registro. Entonces muchos nos dicen, bueno, pero ahora que debo declarar las ventas a distancia en ventanilla única, ¿sí? No hace falta, o que estoy constituido, por ejemplo, en Estados Unidos o en algún otro país, no hace falta conservar el número de registro, mi número de IVA. Y la respuesta es, si almacena el producto, por ejemplo, en paneuropeo, sí se debe conservar el número de IVA y sí se debe realizar la declaración de venta. Muy parecido a lo que sucede hoy con el Reino Unido, más allá de que tal vez no haya IVA a pagar. ¿Sí? Bueno, perdón que te interrumpí, Adriana, vamos a seguir con la que sigue. vale, este es similar al caso anterior. Es una empresa de Estados Unidos, constituida en Estados Unidos, que vende a través de Amazon, pero la diferencia, o aquí el ejemplo, es que este cliente o este vendedor también vende a través de su propia página web. Entonces, Amazon será el responsable de recolectar el IVA, pero solamente para las ventas que se realizaron a través de su plataforma. Y el cliente, en este caso, la empresa, el vendedor deberá registrarse en OSS ya por las ventas, para declarar las ventas que ha hecho a través de su plataforma, de su propia página web. Entonces, este cliente deberá registrarse, generalmente es en el país donde tiene almacenamiento de mercancía, se deberá de dar de alta para la ventanilla OSS y declarar estas ventas a distancia en el país de registro, en el país que él eligió para registrarse, y debe ser uno de los países en los que se envían las mercancías para la venta. Entonces, el vendedor en este caso tiene una situación híbrida, ya que algunas de sus ventas será responsable Amazon o el mercado online de recaudar este IVA, y para las ventas propias, el vendedor es el responsable de declarar estas ventas. Bueno, muy bien, vamos a continuar con otro ejemplo. También para empresa no comunitaria, por favor, sí, repito por las dudas, pero es importante entender cómo funciona, porque luego sabemos que hay muchos webinars en línea, ¿sí? Y a veces, digamos, o no tocan el esquema no comunitario, o solo tocan el esquema comunitario y se genera mucha confusión, ¿sí? Entonces tratamos de tocar los dos y luego contestar a sus preguntas, ¿sí? Vamos a tratar de ir un poco más a ritmo para dar más tiempo a las preguntas, porque el webinar dura 1 hora. Entonces, y como muchos de nuestros clientes están constituidos en Estados Unidos, es importante tocar este tema. Entonces, otro ejemplo, continuando con el anterior, empresa no comunitaria. El país nominado para la inscripción es, por ejemplo, Alemania, ¿sí? Tiene existencias en varios países, Alemania, Francia y Polonia, y para el periodo del vendedor tiene las siguientes ventas. Ventas en Alemania a consumidores en Alemania,
ventas en Francia a consumidores en Francia, ventas en Polonia a consumidores polacos y ventas que han sido despachadas desde Polonia a distintos países de la Unión Europea. Como verán, ¿sí? Vieron que dice Polonia, Francia, Alemania, Italia, España, todos estos países. Las ventas interiores en Alemania, Francia y Polonia se declaran, entran, forman parte de las declaraciones de cada país, la local. Las ventas realizadas, en este caso desde Polonia, a distancia, a Francia, Alemania, Italia, Austria, cualquier país, son ventas a distancia y se incluyen en la declaración de ventanilla única. En Alemania, en este caso porque estaban inscritos y registrados en Alemania, ¿sí? En el caso que sea España, será España. Entonces, como conclusión, este vendedor constituido en Estados Unidos solo está obligado a mantener sus números de IVA en los lugares en los que tiene existencias, tiene un stock, ¿sí? Y debe seguir declarándolo como corresponde, ¿sí? Respectivamente. Muy bien. Vamos ahora a lo que es, Adriana, el esquema de importación. Vale, entonces este esquema del régimen de importación, como lo mencionamos, aplica para ventas importadas a la Unión Europea desde un tercer país por ventas que su valor intrínseco no supere los 135 euros. Entonces, en este ejemplo, es un vendedor que tiene existencias en Estados Unidos y realiza ventas desde el almacén de Estados Unidos a consumidores finales de la Unión Europea. El valor de sus pedidos es siempre inferior a 150 euros. Entonces, este vendedor se registra en el IOSS en Francia y declararía este IVA a través de este régimen de importación y se aplicaría, se repercutiría el IVA donde se encuentra el consumidor final. Es decir, para este caso Francia sería el 20%. En el caso de que la venta la hiciera a través de Amazon, entonces Amazon sería el responsable de recolectar o el sujeto pasivo de IVA. Bien, muy claro, Adriana. Vamos a comentar entonces cuáles son los próximos pasos, a poner un poco en común las ideas, y ahora sí, luego escuchamos a los participantes para resolver todas las consultas que tengan. Si tiene punto número 1, si tiene su sede fuera de la Unión Europea, o sea, empresa no comunitaria, o sea, ha constituido, por ejemplo, la empresa en Estados Unidos, debe registrarse en el régimen extracomunitario en cualquier Estado miembro de la Unión Europea para acceder al sistema de declaración de la ventanilla única, ¿sí? Entonces, de esos 3 esquemas que mencionábamos, ¿sí? No aplica para empresa constituida en Europa, sino que aplica el esquema de empresa constituida en un tercer territorio no comunitario, ¿sí? Punto número 2. ¿Cuántos de nuestros clientes, Adriana, contaban con hasta 15 registros de IVA, 16, 20 registros de IVA por haber superado el umbral de venta a distancia con algunos otros países en los cuales no almacenaban productos? ¿Sí? Austria, Bélgica, Portugal. Todos estos registros ahora no son necesarios, ¿sí? Lo cual facilita las declaraciones y el trámite. Entonces hay que darlos de baja, cancelar esos registros de IVA, ¿sí? No aplican, no son necesarios, ¿ok? Y bueno, como ejemplo, aquello que habíamos mencionado. Número 3, mantener los registros de IVA en los países en los que almacenan sus productos, ¿sí? Entonces, si estamos en un programa paneuropeo, trabajamos con un programa paneuropeo, hay que conservar los números de registro para poder continuar con el programa, ¿sí? Y realizar las declaraciones de ventas pertinentes, ¿ok? Y asegurarse de que las ventas con anterioridad, ¿sí? Hayan sido declaradas previamente y correctamente, ya que la ventanilla única dará visibilidad a todas estas ventas. O sea, ¿qué significa esto? Como ahora la gran mayoría de las plataformas de venta en línea, salvo algunas muy pocas que no entran en el esquema de sujeto pasivo, tendrán responsabilidad solidaria sobre la declaración, el cobro y el pago del IVA a las respectivas autoridades fiscales europeas.
Entonces esto lo que hará es, va a otorgar mayor visibilidad de parte de las plataformas a las autoridades fiscales de todas las ventas realizadas por todos los vendedores en todos los periodos, ¿sí? Entonces, tal vez notarán algunos casos que tenemos de clientes que la plataforma se comunica y le solicita que por favor se ponga al día con algunos pagos, con algunas declaraciones, ¿sí? Antes de julio, que lo haga lo antes posible, porque luego sí tendrán que tomar algún tipo de medida para que se realice y se ponga todo al día, y no tener ningún problema, tanto la plataforma como el vendedor que la utiliza. Bien. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros clientes? ¿Cómo lo venimos haciendo? Punto número 1, determinar cuál es el esquema en el cual ingresa, ¿sí? Porque muchos de los que aquí participan no solo están constituidos por fuera de la Unión Europea, pero para aquellos que sí están constituidos, por ejemplo, en España, no solo venden en España o en el pan europeo, o a través de Amazon, ¿no? Sino que tienen en propias plataformas, en propios sitios web, donde ofrecen sus productos en distintos países, ¿sí? Y allí hay hay que hacer un poco más de análisis, hay que tener cuidado para ver qué esquema aplica, cómo hay que registrarse y dónde hay que registrarse, y cómo cumplimentar con las declaraciones y la reportería, y qué se incluye en cada declaración local e internacional, y de ventanilla única. Entonces, asegurarse de obtener la representación correcta para poder mover las mercancías con éxito. Esto se refiere tanto a el movimiento intracomunitario como el de importación en la Unión Europea. Ahora, como mencionábamos, bueno, discutir los requisitos de IVA, ¿sí? Así que por favor, si queda algo pendiente en esta sesión, nos invitamos a que se comuniquen con nosotros para poder resolver el caso, y obtener un número de EORI, ya sea en el Reino Unido como en la Unión Europea. La mayoría ya lo tiene, de los que están aquí presentes, pero igualmente siempre, si quieren verificar, quieren certificar de que esto es así, por favor, comuníquense con nosotros y lo reveremos, ¿sí? También tenemos la opción de que entendemos que obviamente muchos trabajan con su propia gestoría de hace muchos años. Si necesitan los reportes, también los podemos ayudar de esta manera, ¿sí? A partir bueno, la primera declaración será en octubre, ¿sí? Así que pero hay que registrarse lo antes posible. Recordemos que ya está habilitado en España el formulario 035 para la inscripción. Así que hay que estar preparados, no esperar hasta octubre, que será el momento de realizar la primera declaración, y también comunicarse, por favor, si tienen alguna duda con respecto a lo que es la facturación, ya sea hacia el consumidor final, como entre las plataformas como Amazon y algunas otras. Bueno, comenzamos con las preguntas y respuestas. Tenemos unos 20 minutos, ¿sí? Por favor, si quieren comenzar a hacer las preguntas, entre Adriana y yo trataremos de resolverlas. Así que por favor no se guarden nada y lo vamos viendo. Voy a ingresar al chat. Vale, Sí, sí, hay una pregunta de Ana. Pregunta, empresa registrada en España que vende Amazon pan europeo y almacena en Francia y Alemania. ¿Cuántas declaraciones tiene que hacer? Le respondo. Bueno, Ana, entonces, gracias por tu pregunta, muy importante. Entonces, debes hacer las declaraciones de IVA en los países donde tengas almacenamiento de mercancía. Para el caso Francia y Alemania, la declaración de IVA de Francia, Alemania, declaración por ventas nacionales, también tu declaración de IVA de España, como lo vienes haciendo actualmente, y las ventas que tengas a distancia, ventas intracomunitarias a consumidores finales, las declararás a través de la ventanilla única de OSS, a través de la Hacienda Española. No sé si quieres agregar algo, Horacio. No, está muy bien, lo has puesto en pocas palabras, es esto, ¿sí? Obviamente, Ana, tú eres cliente de Avas, así que tu asesor te realizará las declaraciones como corresponden. También, Adriana, Ana pregunta cómo registrarse en España en ventanilla única. Nosotros los podemos ayudar a realizar esto, ¿sí? Sin ningún problema. Hay un formulario que es el 035 como para actualizarlos. Ayer salió en el boletín oficial la confirmación de que, y en la agencia tributaria española, en el sitio web,
ya pueden registrarse, así que pueden avisarle a los gestores locales, lo pueden hacer ustedes mismos, y por favor, si necesitan Avask para realizar el trabajo, encantado de hacerlo, no hay ningún problema. Nos comunicaremos brevemente y será lo más rápido y sin problemas para ustedes, ¿sí? Vamos a continuar con algunas preguntas que ya están llegando. Bueno, Iker pregunta un poco, dice, ¿la ventanilla única la sacáis vosotros o la tenemos que sacar nosotros? Ambas, puede hacerlo el gestor local o podemos hacerlo nosotros, ¿sí? Obviamente lo que recomendamos aquí es que tener un solo proveedor del servicio como para agilizar y ser más dinámico en cuanto a lo que es reportería, consultas, cualquier cosa que tenga, centralizarlo. Lo que nosotros notamos que ayudamos mucho a nuestros clientes que solían tener 3 o 4 proveedores y ahora traen todos los servicios aquí con nosotros con Avask, ya sea servicios de importación, ventanilla única, Estados Unidos, digamos, declaración de formularios en Estados Unidos, declaración europea, ¿sí? Sea por Amazon como por fuera, así que eso es lo que recomendamos, y también obviamente ofrecemos servicios de gestoría local en España. Entonces por ejemplo, muchos nuevos vendedores en línea, o que estaban como autónomos y también se incorporaron a una sociedad por el nivel de facturación que tienen, nosotros realizamos todos los servicios, tanto los locales allí en España como los internacionales. Así que por favor comuníquense y los vamos a ayudar. También pregunta Iker, ¿los nuevos reportes ya se modificarán con la integración del OSS? Sí, obviamente tenemos que ser pacientes, sabemos por habernos comunicado con la gente de Amazon, y no solo Amazon, sino las otras plataformas, que los reportes estarán disponibles, y en el caso de que no estén disponibles, nosotros contamos con un software impositivo para poder determinar qué corresponde a qué declaración, ¿sí? Qué transacción corresponde a qué declaración. Adriana, ¿quieres continuar con la que sigue? Sí. Vale, hola, soy de Costa Rica, soy seller en Amazon en Estados Unidos y quiero incursionar en Amazon Europa. Entiendo que no es necesario constituir una empresa en Europa para poder vender en Amazon Europa, pero sí debo registrarme para tener un número de IVA. Sí, así es, debes registrarte para tener un número de IVA en Europa si vas a almacenar en Europa o si vas a importar productos en Europa. Sí, Adriana, exactamente. Sí, aquí entendemos que nos informa que de alguna manera quiere participar en algún programa como de red logística europea o paneuropeo, ¿no? Entonces, como tú bien dices, si va a importar el producto, lo importante es que se comunique digamos, con asesores como por ejemplo aquí a Navas, que en donde lo ayudaremos a realizar la importación sin problema, obtener el registro, ¿sí? No tratar de apurarse y escuchar varias campanas de distintos lados, porque lo que sucede es que a veces importan el producto sin tener un registro, y luego vienen hacia nosotros y el producto queda varado en la aduana porque no obtuvieron un registro, un número, obtuvieron el registro, no obtuvieron el EORI, y bueno, ahora a esto se le suma lo que es la ventanilla única en algunos casos, ¿sí? Muy bien. Vamos con la que sigue. José Domingo pregunta, ¿podré compensar el IVA de compra nacional por la venta en Alemania haciendo pan europeo? Y José, es una pregunta que hacen en reiteradas ocasiones, ¿sí? Esto lo puedes compensar en Alemania solo si importas o si compras tu producto en Alemania utilizando tu registro alemán, ¿sí? Si no, eso siempre lo vas a compensar tú en tu país de constitución, ¿sí? ¿Ok? Y en el caso de aquellos que estén constituidos en países de terceros territorios, a través de Avask pueden deducirse el IVA de la importación en el país en el cual se encuentren registrados en la Unión Europea y hayan realizado la importación allí. ¿Okay? Para eso obviamente contáctense, que ahora lo estamos resolviendo lo más rápido posible, pero para cubrir todos los aspectos. Arena, te cedo la que sigue. Vale, una pregunta de José Javier para una LLC con IVA de España, Italia y Alemania que solo venden Amazon. Entiendo que no necesita el OSS, ya que las ventas a distancia a países como Francia serán ventas a Amazon al 0%. ¿Es así?
Sí, así es. Si solamente vende por una plataforma online como Amazon, no necesitará darse de alta en el OSS, pero sí deberá mantener los números de IVA en los países donde tenga almacenamiento de mercancía y declarar las ventas a tasas exentas de IVA, a cero, tasa cero. Exactamente, Adriana, y como para agregar también, si, no sé si lo has mencionado tú recién, pero para repetirlo, en el caso de que tú vendas el producto a distancia, ¿sí? En otros países, por ejemplo, vamos a suponer Francia a Bélgica, ¿sí? Si bien no necesitas registrarte en ventanilla única, Amazon realizará la recolección y pago de ese IVA y declaración. En tu venta local en Francia, ¿sí? Esa venta se verá reflejada. No pagarás el IVA, pero esa venta se ve reflejada. Entonces hay que tener, obviamente, si continuar declarando como corresponde para luego no tener ningún problema. ¿Y a qué vamos con esto? Y me quiero tener aquí un segundito, perdón, Adriana. Obviamente se espera que en tu caso, José, las plataformas de venta en línea, cualquiera sea, podemos poner Amazon como cualquier otra, que sean sujetos pasivos, realicen la declaración como corresponde y el pago pertinente. Y que no haya ningún problema con respecto a esto. Ahora, en el caso de que eso no suceda por algún error o algún inconveniente, ¿sí? Obviamente uno tiene que estar preparado porque podría ser responsable, esto lo podemos mencionar luego si tienen alguna consulta, José te puedo enviar la parte de la directiva, ¿sí? Donde si no se llega a hacer cargo Amazon, por ejemplo, o cualquier otra plataforma, obviamente la autoridad fiscal se contactará contigo o con los asesores, ¿sí? Pero bueno, seguramente eso no ocurra, pero es un escenario que siempre hay que contemplar, por eso hay que estar preparado también. Adriana, tomo la que sigue. Pablo nos pregunta, tengo una duda acerca de la ventanilla única. Hasta ahora nos tocaba pagar a nosotros el IVA y nos deducíamos el que pagábamos con las compras. Bien, pero ahora que tenemos que pagarle a Amazon directamente el de las ventas y ellos lo ingresan en las haciendas, ¿cómo vamos a deducirnos el IVA de las compras? Eso de nuevo, por eso, muy buena pregunta, ¿sí? El IVA de las compras, una cosa es las transacciones comerciales entre empresas, ¿sí? Y en este caso la transacción comercial de la compra del producto para que tú luego puedas venderlo al consumidor, ¿sí? A través de Amazon. Y otra cosa son las ventas al consumidor a través de las plataformas, ¿sí? El IVA tú te lo vas a poder deducir en el país en el que estés constituido o hayas importado el producto, ¿ok? Entonces, esa es básicamente la respuesta. Si tienes alguna duda, por favor, contáctate. Vamos a continuar para responder todas. Perdón, Adriana, pregunta. ¿El dinero se devolverá en la hacienda donde hacemos las ventas o cómo se procederá? Bueno, de nuevo, siempre se deduce en el país en donde hayas realizado la compra o realizado la importación del producto, ¿ok? Muy bien. ¿Continuamos, Adriana? Vale, Iker pregunta, ¿la declaración en España también la hacéis ahora? Antes no lo hacíais. ¿Estaría bien? Bueno, la declaración local que vienen presentando trimestralmente en España la continuarán presentando como lo hacen habitualmente. En el caso de que quieran contratar este servicio con nosotros, también podemos brindarles este servicio adicional. No sé si quieres agregar aquí algo, Horacio. Sí, gracias, Adriana. No, es perfecto. Iker, como antes no lo hacíamos porque digamos, no consideramos digamos, que por volumen y también porque la gran mayoría de nuestros clientes al principio que comenzaban con la venta en línea ya tenían su gestor de toda la vida, tenían ya cubierto este servicio y no realizamos solo la declaración de IVA. Ahora, sí ofrecemos el servicio y lo que sí recomendamos es que podemos hacer un servicio de gestoría local integral, en donde pueden centralizar todos los servicios en un solo proveedor que sería Avask, ¿sí? Así que los invitamos a que sin problema nos contacten por este tema y si eso les va a facilitar, como vemos que lo estamos haciendo con la gestión operativa, todo lo relacionado a lo IVA y lo contable, la teneduría de libros, laboral, nóminas, todo lo que sea necesario. Tenemos oficinas en Madrid, tenemos oficinas en Alicante, así que bienvenido tu consulta y por favor contáctate con nosotros. Tomo nota para contactar contigo, Iker, luego. Bueno, continúo con Carmen. Gracias, Carmen, por tu consulta. Para el límite de los 10.000 euros,
en venta a distancia, ¿hay que tener en cuenta el total de ventas a distancia o solo las ventas a distancia al cliente final? Muy buena pregunta. Son las ventas a distancia al consumidor, ¿sí? Siempre recuerden ventas al consumidor, en este caso para la ventanilla única, ¿sí? Obviamente se declararán las ventas a empresas según correspondan la declaración pertinente, sí que corresponda. Pero el límite es al consumidor, ¿ok? Y es total, como dijo bien Adriana, desde España, que es nuestra cultura de la empresa, hacia el resto de los países de Europa, todas las ventas a distancias incluidas, ¿sí? No 10.000 por país. Adriana, ¿quieres continuar con la que sigue? Sí, es una pregunta de Michael. Dice, al vender en página web propia a toda Europa desde Europa, ¿qué IVA se debe aplicar al comprador final? ¿El de mi país, por ejemplo, España, o el del país del cliente comprador final? Gracias por tu pregunta, muy importante. Entonces, una vez se supera el umbral de ventas a distancia de 10.000 euros, se debe empezar a aplicar el IVA del país donde se encuentra el consumidor final. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, una venta de España a Francia, vas a aplicar el IVA de Francia, 20%. Y se declararía a través de la ventanilla única OSS, esa venta. Tal cual, Adriana, y solo para agregar, como para que quede también bien claro en otras palabras, es como es tu propio sitio web, ¿sí? Tú eres el sujeto pasivo, tú eres responsable, y no hace falta registrarse en el resto de los países en los cuales no almacenas mercadería, producto, stock, ¿sí? Puedes cargar el tipo impositivo, sí, debes cargar el tipo impositivo del consumidor final, como dijo Adriana, e incluirlo en la declaración de ventanilla única. Seguimos, Miguel nos pregunta, empresa registrada en España y que solo almacena en España. Entiendo que declaro todo en la ventanilla única desde España. Si entendí bien, emito factura a Amazon sin IVA repercutido por sujeto pasivo, y si es Amazon el que emite las facturas a mis clientes finales con el correspondiente IVA. Bien. Sí, Miguel, primero, hay varias preguntas en una. Entonces, si tú estás registrado en España y solo almacenas en España, necesitas un solo número de IVA, un registro que es el español. ¿Ok? Sí tienes que inscribirte en la ventanilla única, y Amazon no será el sujeto pasivo. Tú eres el responsable de declarar en la ventanilla única y pagárselo a la autoridad fiscal española. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque estás constituido en Europa. No estás constituido en un tercer territorio. ¿Cierto, Ariana? Chequemos por las dudas. Sí, así es. Si es una empresa incorporada en la Unión Europea y ya la mercancía está almacenada en la Unión Europea, Amazon no es el sujeto pasivo. Eso es lo que encontramos, Adriana, ¿no? Que muchos clientes, tal vez participar de otros webinars que son muy informativos, que también tal vez están muy bien los webinars, a veces uno se confunde con eso porque es una delgada línea, ¿no? En donde si no se aclara que la empresa está constituida por fuera de Europa, uno piensa que, bueno, entonces no necesito registrarme en ventanilla única, y esto no es así. Si el sujeto pasivo será Amazon. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cualquier consulta nos pueden también contactar personalmente. Ahora, sigo con Antonio, dice, si ya se tienen los números de IVA de cada país, ¿hay que declarar el IVA intracomunitario en España o en la ventanilla única? ¿O solo con declararlo en España vale? Como decíamos anteriormente, Antonio, las ventas a distancia, o sea, entre países de Europa, ventanilla única. ¿Con qué tipo impositivo? Con el tipo impositivo del consumidor, del país al que le has vendido. Y las ventas sucedidas en los países en los otros países en los que almacenas producto, se declara en la declaración local. Entonces, por ejemplo, almacenas producto en Francia, vendes a los franceses, esas incluyen la declaración local que haces aquí con Avask, para Francia. Y así sucesivamente. Las ventas a distancia, por ejemplo, Francia-Bélgica, tipo impositivo de IVA belga, incluida en la ventanilla única. ¿Ok? ¿Algún problema con el reporte? Nos los pides a nosotros. Sí, Adrián. Vale, una pregunta de José Ramón. Dice, si vendes en Amazon y almacenas en Alemania, debes realizar una declaración del IVA mensualmente en Alemania y trimestralmente en España por la ventanilla única. ¿Dónde ingresas el IVA? ¿En Alemania o por la ventanilla única? Vale, entonces, para ventas que tienes
con almacenamiento en Alemania, almacenamiento de mercancía en Alemania, y es a clientes consumidores finales en Alemania, es decir, son ventas nacionales, ventas locales de Alemania a Alemania, la vas a declarar mensualmente en la declaración de IVA de Alemania. Y en la ventanilla única, trimestralmente, se van a declarar las ventas a distancia. Un ejemplo, una venta que tenga de Alemania, con almacenamiento en Alemania, por ejemplo, Austria, se va a declarar en la ventanilla única. Entonces son dos declaraciones. Las declaraciones de IVA por las ventas mensuales, nacionales o locales, en los países no tiene almacenamiento de mercancía, y la declaración de ventanilla única por las ventas a distancia. Gracias, Adriana. Michelle pregunta, ¿servicio integral para todos los países en el caso de que esté constituido en un tercer territorio, en Estados Unidos? Sí, 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 sí. ABAS, que está constituido en todos los países en los que ofrece servicio, ¿sí? O sea, tenemos una oficina como ABAS y estamos constituidos en este país, lo que nos permite obtener una representación directa con la autoridad fiscal y ofrecer otros servicios, como por ejemplo despacho de aduana, ¿okay? Contabilidad, ¿sí? Servicios contables y demás. Por favor, contáctate, mejor dicho, tomo nota como Iker y nos contactaremos contigo, Michelle, ¿sí? Vamos a también, no solo el chat, sino en el otro chat, vamos a leer. José Domingo pregunta, ¿podré compensar el IVA de compra nacional por la venta en Alemania? Eso ya lo contestamos. A ver. Vamos con José Ramón. Si vendes en Amazon y almacenas en Alemania. Así, esa la acabé de contestar. La acaba de contestar, muy bien. La de Tamara, ¿sí? En el caso de un envío desde España a través de Amazon a un país bueno, aquí dice de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. No se aplica inversión de sujeto pasivo, ¿verdad? Si la mercancía sale de otro país de la Unión Europea. Si entendí bien la pregunta, en el caso de un envío desde España a través de Amazon hacia un país, claro, lo que no sé, Tamara, si tú estás mencionando una venta al consumidor o un movimiento intracomunitario de bienes. Eso es un poco la duda que tengo. Bueno, vamos a, Adriana, a una que estoy viendo aquí, una pregunta que dice, en el caso particular, y se aprovecha a preguntar por si algún vendedor le está pasando también, así que lo podríamos compartir con los asistentes. Actualmente tengo un proceso de registro de IVA en Alemania y Amazon solicita el certificado fiscal de Alemania para poder seguir haciendo paneuropeo. ¿Puedo enviar algún documento que verifique que está en proceso el registro o tengo que esperar a tener ese certificado para que me envíen el mercado alemán? Bueno, aquí está hablando del certificado 22F, no tiene que ver con lo que estamos hablando actualmente, pero sí, por favor, existe un certificado, se lo podemos presentar a Amazon y por favor, en el caso de que estemos haciendo el registro, contáctate con nosotros y te enviaremos el certificado de ser posible, ¿sí? Hay que ver en qué estadio se encuentra la registración. Bueno, Adriana, volvemos al chat. No sé si puedes ver tú la pregunta de Janina o de Tony. Ok, Janina dice, para las empresas constituidas en España y están incluidas en PAN europeo, las ventas realizadas en Reino Unido, perdón, perdón, se me perdió la pregunta. Sí, no hay problema, la leo yo. Para empresas constituidas en España y está incluida en el PAN europeo. Las ventas realizadas en el Reino Unido a la Unión Europea. También, creo que aquí Adriana se refiere, es decir, que despacha del Reino Unido a la Unión Europea. Vale. Entonces, bueno, si es una venta importada por un valor intrínseco inferior a 150 euros, puede declarar ese IVA a través de el IOSS. Y si es una venta con un valor intrínseco superior a 150 euros, aplicarán las normas aplicables actualmente, dependiendo quién es el importador de registro. Exactamente. Y el importador del registro, para aclarárselos, es justamente, depende de quién ha sido designado el sujeto importador, ¿sí?
puede ser el consumidor final, el cliente propio, ¿sí? La plataforma, dependiendo del caso. Bueno, y una última pregunta y tenemos que finalizar la sesión. Y entiende, aquí Oriol pregunta que entiende que a partir del 1 de julio todas las ventas que haga en su propio sitio web a distancia deberán ser con el IVA del país destino. Esto es correcto, ¿sí? Suponiendo que esto tú te refieres a que estás constituido en Europa y le vendes a países en Europa. Sí, correcto, y tienes que registrarte la ventanilla única y hacer la declaración. Bueno, Adriana, quería agradecer, por último, ¿sí? Decirles por favor agradecer también a Adriana por tu tiempo, y a los clientes y asistentes al webinar que por favor se comuniquen con nosotros, ¿sí? Y que nos dejen sus consultas sin compromiso, podremos ayudarlos. Sí, claro que sí. Y en el caso de que hayan quedado preguntas, todavía tengan inquietudes, nos pueden contactar o contactar con su consultor y con mucho gusto estaremos dispuestos a responder a todas sus inquietudes. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar de este webinar y por favor les pedimos que se comuniquen si tienen algunas dudas y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias, Adriana. Muchas Muchas gracias a gracias todos. a todos. Hasta Hasta la luego. próxima. Gracias.